Dios los bendiga a todos en esta tarde. Damos gracias al Señor por este día tan bello que Dios ha creado para nosotros. Así que le damos la bienvenida a aquellas personas que van a estar mirándonos a través del internet. Y quiero decirles que somos bienvenidos a nuestra iglesia, Centro Cristiano de Reconciliación. Soy el pastor Frank Álvarez. Que espero que el mensaje de hoy les sea de gran bendición. Para más información de nuestro ministerio, obténgalo a través del internet desde cualquier parte del mundo. Y no se olvide también de suscribirse también y comparte esta página con sus familiares y amigos. Pero para entrar tiene que entrar en ccreconciliacion.org y entrar en la área de las predicaciones. Y ahí cuando entren las predicaciones va a encontrar notas también. Así que usted la puede usar las notas y la predicación para su ayuda en su iglesia. Yo sé que muchas personas nos han escrito de diferentes partes del mundo que están utilizando estos materiales. Así que le damos la gloria a Dios porque Dios nos está llevando a mucha distancia y está cumpliendo el propósito de nuestra iglesia, que sea llevar el Evangelio a toda criatura alrededor del mundo. Así que una vez más le damos la gloria al Señor por eso. Así que otra vez, para más información puede entrar en ccreconciliacion.org. Así que tengo el tema de hoy, el título del tema de hoy, le he titulado El efecto de una influencia. A veces que nosotros mismos no nos damos cuenta del efecto que tenemos, como actuamos, como hablamos en la vida de mucha gente, incluyendo no solamente nuestra familia, nuestros familiares, nuestros hijos, sino también el efecto que tiene en las personas con quien trabajamos. El creyente se quedó en la tierra. Dios no se lo llevó cuando se convirtió, porque se quedó con un propósito, y el propósito es que llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Y nosotros estamos tratando de alcanzar esa meta. ¿Okay? Yo sé que muchos ayudan, muchos apoyan, muchos comparten estas predicaciones a través del mundo entero y le damos la gloria al Señor por eso. La mayoría de nuestras familias, y esto es la verdad, sufren de la ausencia de una buena influencia. Casi siempre hemos tenido experiencias no muy buenas en la vida que hemos llevado, en la vida que hemos venido, como hemos crecido. Hemos tenido no muy buena influencia. Pero todas esas cosas pueden cambiarse. No es por falta de intenciones, porque hay veces que las personas tienen las mejores intenciones, sino por falta de revelación. El problema que tenemos como seres humanos y como creyentes es que nos falta revelación. Tenemos ideas, pero no tenemos revelación. Y si usted no tiene revelación de Dios, le pasa con Salomón. Muy sabio, pero se terminó perdido por completo el fin de su vida. Y sabemos que eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted tenga revelación. Pablo lo dijo, quiero que usted le dio el oro por ustedes para que Dios le dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. ¿Para qué? Para llevar a cabo el propósito divino. Y yo sé que los que estamos aquí y aquellos que están oyendo a través del internet están buscando eso. ¿Okay? La iglesia vive en tiempos apóstatas, tiempos oscuros, confusos. Si la iglesia está desorientada, ¿qué podemos esperar del resto del mundo? Hoy en día no vemos el mismo mundo, vemos un mundo diferente. Usted mira afuera y usted mira todo lo que está pasando alrededor de usted y usted ve las cosas que normalmente esas cosas no existían 10, 15, 20 años atrás, ni se atrevía la gente a hacer. Hoy en día se ha soltado la inmoralidad. De un lado al otro no hay compromiso, la gente no quiere comprometerse. Aún en las iglesias, se lo digo de todo corazón, aún en las iglesias las personas quieren que les sirvan, ellos no quieren servir. Sí, es fácil, es más cómodo cuando alguien te sirve que cuando tú le sirves, pero déjame decirte, la satisfacción de que tú tienes cuando tú sirves a otro y ves la necesidad de otro, es la satisfacción más grande que un ser humano puede sentir. Y hasta que tú no lo tratas, no te das cuenta de lo que es el servicio que Dios trató de establecer. Y eso fue lo que Jesús dijo. Como creyentes, nacidos de nuevo, tenemos que regresar al fundamento establecido por Dios, donde hace la diferencia entre las tinieblas y la luz.
hoy en día nuestras iglesias alrededor del mundo tienen problemas identificándose entre las tinieblas y la luz. Han metido cosas mundanas en las iglesias, han metido cosas que no pertenecen a la iglesia solamente para alcanzar gente y especialmente para alcanzar la juventud. Pero en sí no están haciendo nada bueno porque están contaminando lo que Dios le puso en sus manos. Tenemos que cambiar el sistema, tenemos que predicar el evangelio, tenemos que dar testimonio de lo que Dios está haciendo. Quiere decir que tiene que haber algo que es muy importante y es Dios primero hace la diferencia en todo. Recuerde eso, Dios primero hace la diferencia en todo. Si usted pone a Dios primero, todo cambia en la vida. ¿Okay? Dice Jesús, lo afirmó de esta manera en Mateo 6:23. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Hay veces que ponemos el enfoque en las cosas y no ponemos el enfoque en el reino de Dios, sabiendo que ahí es donde está la bendición. En el reino de Dios está la bendición. La Biblia nos ha mostrado hombres que han alcanzado grandes triunfos en la tierra para el reino de Dios. Hombres grandes. Entre ellos quiero hablar de dos hoy, pero quiero hablar del primero, que es Abraham. Abraham venía de unos fondos que no eran ni de Dios, y Dios lo escoge a Abraham porque conocía el corazón de Abraham. Pero Abraham fue un hombre usado por Dios para establecer un patrón fundamental aquí en esta tierra. Vino a formar un patrón para seguir. Y hoy en día el pueblo de Israel, ese es el centro, es Abraham. Abraham es el centro para todo. El problema es que no siguen a Abraham, no siguen lo que Abraham hacía. ¿Okay? Él mostró dominio propio sobre situaciones difíciles y también mostró humildad. ¿Okay? Aun cuando poseía grandes riquezas, ¿okay?, y influencias, adquiriendo la posición más honorable de un creyente. Quiero que me oiga esto: la posición más honorable de un creyente. ¿Qué es eso? ¿Okay? El padre de la fe. Esa es la posición más grande que puede tener un creyente, que es el padre de la fe. Él estableció eso no solamente para el pueblo de Israel, sino para el mundo completo. Porque Dios dice claramente que Dios no quiere que nadie se pierda, mas que todos vengan a su conocimiento. Que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si nos enfocamos en ese principio, enfocamos primeramente en el reino de Dios, todo lo demás es basura, se puede decir. Y el segundo que se lo reveló, pues Jesús le reveló esto de esta manera, se lo reveló de esta manera en Mateo 11, 28 a 30. Y pongan atención, dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré, quiere decir que te va a forzar, ¿okay?, descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Jesús fue un siervo. Por eso es que muchas de las veces cuando nosotros miramos la historia de la Biblia y los problemas que Jesús tuvo con los 12 apóstoles, una de las cosas que tuvo problemas de los 12 apóstoles era buscando cuál es la posición más alta del reino, porque todo el mundo quería ser el reino. Le venían los familiares de Jesús, la prima de María, y le decía que pusiera a sus hijos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús, bueno, los demás se enojaron con ellos porque dijeron eso. Pero Jesús le dijo: aquel que quiera ser grande, oígame bien, aquel que quiera ser grande, dice simplemente que sea el siervo de todo. Yo creo que si nuestra mentalidad hoy en día cambiase, y en vez de pensar en ser apóstoles o doctores o cualquier título que se dé, y no está malo que usted tenga educación, porque educación es buena, el apóstol Pablo lo tuvo, ¿okay? No está malo nada de eso. Lo que está malo es tu actitud hacia ti mismo, pensando de que tú eres superior a otras personas. Jesús dijo: sé siervo. Y a veces que podemos pensar, y hasta muchos de nosotros a través de los años
nos llamamos unos a otros, oh siervo, como algo, tú sabes, de que somos parte de un grupo especial, ¿verdad? Pero en sí no pensamos lo que estamos hablando. Le estamos diciendo a la otra persona, oh esclavo, porque eso es lo que significa. Le estamos diciendo, oh esclavo. Yo no sé si usted, pues yo no conozco a nadie que corra por una posición de esclavo. Todo el mundo corre por otras posiciones que son importantes, pero por un esclavo, nadie corre para posiciones de esclavo. Por eso que Jesús le dijo, ¿tú quieres ser grande? Sé esclavo. Él se hizo esclavo, él se hizo siervo. Y si Jesús, siendo Dios, se hizo siervo para servir a nosotros, ¿por qué es que nosotros nos hacemos de ser tan importantes? Cuando en sí Dios nos llamó a servir a la otra persona, a traer el bien a los demás. La iglesia tiene que enfocarse de nuevo al fundamento principal que Jesús trata de establecer. ¿Okay? Este tipo de influencia de Jesús ha transformado la vida de muchos creyentes por los últimos 2000 años. Ha tomado hombres rebeldes, religiosos, y lo ha transformado en instrumentos poderosos para el reino. Para Dios no hay nada imposible. Dios puede coger una persona que sea lo peor de lo peor y hacerlo. Y cambiar su manera de ser en todo. Y en esto tenemos al apóstol Pablo, uno de mis héroes de la Biblia. Me gusta porque aparte de que él tenía derecho a darse pompa, porque era un hombre de mucha educación, tenía muchos títulos, mucho más de lo que mucha gente dice hoy que tiene, porque hasta algunos lo han comprado, pero eso no, eso aparte de eso. ¿Okay? Pero han tenido muchos títulos y muchas cosas. Él era de los que se fue instruido por el mejor persona para ser instruido en esos tiempos, que era Gamaliel. Solo la gente de dinero, la gente que tenía mucho dinero podían buscar y poner sus hijos a que Gamaliel los entrenara. Él fue entrenado bajo Gamaliel. Él fue usado por el sistema religioso horriblemente, de muchas maneras. Eso es bajo el entendimiento de los hombres. Es imposible que un perseguidor de la iglesia, un asesino, pueda ser transformado y ser un instrumento útil en las manos de Dios. En la mente normal dice es imposible, porque muchos yo sé que me están oyendo en este caso que están en una prisión o están en un lugar diciendo que es un criminal que más nunca tiene chance de salirse de su posición. Quizás tu posición físicamente va a estar en una prisión por mucho tiempo o quizás para siempre. Pero déjame decirte, tú puedes estar en una prisión y ser libre. Y tú puedes estar en la calle y ser un esclavo del pecado. Dios puede liberarte aún en una prisión, porque para Dios no hay nada imposible. Pablo pasó por lo peor y tuvo esa carga por muchísimos años por haber hecho eso. Oiga esta parte, sus credenciales, porque esa es una de las cosas que él establece en sus credenciales. Vamos a ir a Filipenses capítulo 3 versículo 4 versículo 7 y mira lo que dice. Aunque yo tengo también que confiar en la carne. Ahí está diciendo que confío en mi educación, en mi preparación, que es lo que muchos hacen hoy, ¿no? Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, más yo, circuncidado en el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Era un hombre dedicado 100%, que nadie podía criticarlo de lo que hacía. Muy respetado en el mundo religioso. Oye esta parte. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Reconoció que todo lo que él tenía no era nada, que lo que valía era lo que Dios pensaba de él. Y lo entregó todo, lo perdió todo
Porque la gente dice, bueno, Pablo fue un hombre que tenía familia. Porque tú no podías ser fariseo si tú no eres casado. Él tenía familia, pero aparentemente en sus últimos días estaba solo. Quiere decir que la familia lo rechazó por haber aceptado el cristianismo. Imagínate el precio que él tuvo que pagar por eso. Tenemos que tomar eso en consideración. Pero él era un hombre de influencia. Él tenía una influencia tremenda sobre él. ¿Por qué? Porque había una unción sobre Pablo. La unción de Pablo lo hacía que tuviera esa influencia en las demás personas. Ese hombre sufrió tanto como Cristo, y pues yo diría aún más que Cristo. Porque dice que le fue azotado 40 veces menos 1, que son 39 veces, 3 veces. Jesús fue azotado una vez. 3 veces. Dejado por muerto. Perseguir, todo el mundo lo perseguía para destruirlo y él permaneció firme en lo que él creía. Y agradecimiento de lo que Dios hizo por él. ¿Y usted? ¿Qué agradecido es usted de lo que Dios ha hecho por usted? A veces que tenemos que mirar nuestra vida personal y decir, ¿cuántas cosas Dios nos ha librado? ¿Cuántas cosas Dios nos ha permitido vivir más cuando otros no viven? ¿Qué agradecidos somos? ¿Somos agradecidos suficientes para llamarnos siervos, esclavos, ponernos en la mano de Cristo y renunciar a nuestros sueños y decir, Señor, haz de mí lo que tú quieras? Créame, en las mejores manos que usted y yo podemos estar es en las manos de Cristo. Porque lo último que Él quiere es que usted sufra. Pero si lo último que quiere, lo primero que Él quiere es que usted se humille. Usted reconozca que sin Él no puede hacer nada. Cuando hacemos eso, recibimos todos los beneficios de Dios. Entonces tenemos influencia en la vida de la gente. Tenemos influencia en la vida de todos. Y ese es el papel de la iglesia hoy. Tenemos que influenciar a un mundo que se pierde. Cada día que pasa las situaciones se van poniendo aún más peor. Más guerra, más lucha, más odio, más persecuciones. Y créeme, se lo digo, nosotros tenemos la bendición que en la América en sí no hay tan gran persecución contra los cristianos. Y muchas de las iglesias cristianas se parecen más al sistema del mundo que lo que se parecen a la iglesia original llamada la obra de Dios original, al Evangelio de Jesucristo que Pablo llamaba. Así todo, nosotros tenemos la bendición de no ser perseguidos, pero va a llegar el día en que va a pasar. Va a llegar el día que vamos a ser perseguidos. Entonces, ahí se va a determinar qué es lo que está en nuestros corazones. Luchamos, damos la vida como lo dio Pablo, dio su vida hasta el final. Y el fin de él fue decapitado. Ese fue su fin. Aquí mira la influencia de Pablo. Dice en Filipenses 3, 17, 19, hermano, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, a fin de que de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. Ese es lo que vemos hoy, aún en nuestras iglesias. No pensamos en otra cosa, no pensamos en la necesidad de otros, no pensamos en hacer servicio a otras personas, sino que solo pensamos en lo terrenal. Qué pena, lo terrenal es bueno, porque las cosas buenas a todo el mundo le gustan, ¿verdad? Una buena casa, un buen carro, una buena manera de vivir, y yo sé que nosotros aquí en la América tenemos un privilegio que en muchos lugares del mundo no lo tienen.
que lo que sufren es nada más que por tener el próximo plato de comida. Pero nosotros podemos decir que somos bendecidos grandemente por vivir en este país. Mira lo que dice Filipenses 3, 13 y 14, ya voy cerrando. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Usted va a tener obstáculos, pero tiene que tener una visión de dónde vas, una visión del futuro. Y la visión es llevar el Evangelio a todas partes del mundo. Y esa ha sido la visión de esta iglesia de 17 años que la establecimos. Y no es hasta estos tiempos que estamos viendo que estamos alcanzando personas de países en todas partes del mundo que nos comunican con nosotros. Personas que con estas predicaciones y las notas que escribimos los ayuda para que ellos también puedan crecer. No con permiso ni con nada, sin permiso alguno. Están libres para usarlo. ¿Por qué? Porque estamos para el servicio, estamos para servir al pueblo. Y todos tenemos que unirnos al servicio. Hoy la iglesia está pasando por tiempos de confusión, de apostasía, personas que no están viviendo el Evangelio de Jesucristo, solamente falsos evangelios, adaptando doctrinas opuestas a las establecidas por Dios, mostradas en la vida de Jesús. ¿Cuántas iglesias hoy pudiéramos decir que se parecen a la vida de Jesús? Y no es que Jesús vivió mal, Jesús vivió bien, y no le faltó nada. La gente dice que era bien pobre, pero yo no lo veo. Jesús tenía derecho a todo lo que él quería tener. Es que Jesús vino con un solo propósito: hacer influencia en la vida tuya, en la vida mía, para que nosotros también somos para servir. Si Él, siendo Rey y siendo Dios, hizo lo que hizo, ¿por qué nosotros no podemos ser e imitar a Jesús? Yo te dejo con dos preguntas. ¿Estás confundido o entretenido? La mayoría de nosotros estamos los dos, estamos confundidos y estamos entretenidos. No sabemos dónde vamos, vivimos el día a la vez pensando en todas las cosas que existen en este mundo y no pensando en aquellos que se pierden. Toma este mensaje, envíalo a otras personas para que vean que Dios tiene planes para la vida de todo el mundo. Dios quiere que todos se salven, que ninguno se pierda. Y la segunda pregunta es: ¿a quién influyes tú? ¿A quién no influyes? ¿A quién no influyes? Mira alrededor de tu vida, ¿a quién estás haciendo una influencia para bien? Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y le doy gracias por habernos escuchado y gracias por participar en este programa con nosotros. Así que quiero hablarle también a aquellas personas antes de salir. Nosotros somos una iglesia evangelística, así que quiero hablarle a aquellas personas que necesitan a Cristo. Y hoy quiero hablarte y decirte: Jesús te ama, Jesús dio la vida por ti, aún en tus peores pecados, donde estabas en tu peor condición. Si Él pudo salvar al apóstol Pablo y fue un héroe para el reino, Él puede hacerlo con tu vida también. Todo lo que tiene que hacer es humillarte delante de Él, reconocer que eres un pecador, reconocer que has fallado, pedir perdón. Señor, perdóname, perdóname. He fallado, he pecado contra ti, he pecado contra mi cuerpo, pero te pido que tu preciosa sangre me limpie y me saca de esta situación en mi vida. Te recibo hoy como mi Señor y Salvador. Si has hecho eso, el Espíritu Santo va a venir a morar dentro de ti y tu vida va a ser completamente transformada. Pero sí tienes que seguir creciendo, no te puedes quedar en el mismo lugar donde estás. Dios quiere que tú crezcas para que tú puedas ayudar a otros
y seas influencia en la vida de otras personas. Ahí donde estás, si lo hiciste, Dios te va a bendecir. Pero si vives en esta área aquí donde estamos nosotros, que es en la Florida, en la área de West Palm Beach, Lakewood, y no tienes una iglesia o solamente estás viendo este mensaje y te gustaría conocerlo más, puedes entrar en nuestra página web ccreconciliacion.org. Y ahí cuando entra, va a entrar en la área de predicaciones. Ahí va a haber muchísimas predicaciones y notas de esas predicaciones que puedes usar en tu ministerio o para que tú aprendas. Pero busca una iglesia donde te puedas unir a un grupo que te ayude para crecer. Todos necesitamos a otros, nos necesitamos unos a otros. Así que para más información de nuestro ministerio, entre en ccreconciliacion.org o nos puede llamar al 561-228-1603. 561-228-1603. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que pases una buena semana y sabemos que Dios tiene bendiciones para tu